Abierta con Pablo Millas. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta que ya comienza. El cambio climático, sus consecuencias, y lo hemos evidenciado en estos últimos días, en especial en el norte de nuestro país y también en el sur, producto de la sequía. La Comisión de Recursos Hídricos, Sequía y de Recursos Naturales ha aprobado durante el último tiempo la modificación constitucional que constituye el agua como un recurso de todos los chilenos, parte del Estado, y también la modificación que hace que el agua sea un derecho humano inalienable. ¿Por qué? Porque la propiedad del agua en Chile está en manos de particulares. A pesar de que las otorga el Estado, los particulares pueden vender, transar, intercambiar, desviar, en fin. Un modelo de gestión bastante particular con lo que quiere decir o en comparación con el resto del mundo. Saludamos de inmediato a nuestros invitados. Saludo a Jadille Musa, quien es académica de la Universidad Central, directora de la Escuela de Arquitectura del Paisaje, especialista en legislación medioambiental. Muy bienvenida. Continuamos saludando al delegado presidencial para los recursos hídricos, don Reinaldo Ruiz. Bienvenido. Muchas gracias. También saludamos al diputado Jorge Insulza, del PPD, por el Distrito 9 de Coquimbo. Entre otras comunas tiene Los Vilos y Yapel con Barbalá. Así es que bienvenido, diputado. Buenos días. Saludamos también a Sara Larraín, miembro del directorio de Chile Sustentable. La propiedad del agua, el conflicto que se nos viene ante la escasez, parece que se evidencia todo. Nota introductoria y de inmediato entramos en materia. Reformas claves del gobierno es la modificación al Código de Aguas. El 21 de mayo pasado, la presidenta anunció modificaciones sustantivas y reconoció el agua como un bien nacional de uso público. El desafío es complejo porque se da dentro del marco de un cambio climático, de sequía e inundaciones y donde las proyecciones de los expertos no son del todo auspiciosas. La desertificación es creciente en algunas regiones. Frente a este escenario deberemos ser capaces de respetar la propiedad de los derechos de aprovechamiento del agua y redefinir el rol del mercado como asignador de esta, para poder pasar a reconocer este recurso como un derecho social y asegurar su sustentabilidad. La creciente presión social por la distribución de la riqueza y los recursos tiende a cuestionar en parte la iniciativa privada y la utilidad de los mercados. Casos como los de la provincia del Choapa, en el que habitantes y pequeños agricultores han visto disminuida dramáticamente su capacidad de acceso al agua, fomentan las posiciones críticas en contra de la asignación actual de los derechos de aprovechamiento de este recurso. Según el gobierno, esta modificación permitirá reducir el impacto por la sequía, aumentará la comunicación entre las instituciones relevantes y permitirá avanzar en aspectos ambientales y sociales. Para la oposición, el Código de 1981 ha incentivado las inversiones y la eficiencia del uso del vital elemento. ¿Qué pasa con este recurso en nuestro país? ¿La reforma del Código de Aguas aumenta la incertidumbre o establece un equilibrio entre el derecho y la sustentabilidad? Estas preguntas son parte de la discusión abierta de hoy en Actualidad Central. Discusión abierta que comienza de inmediato. Jadille, hay un cambio climático y eso significa un cambio de escenario. Un cambio de escenario a lo mejor y también uno podría decir de las reglas del juego. De las reglas del juego, de la asignación de este recurso que es el agua, que podría ser el cambio de las reglas del juego para quienes quieren, por ejemplo, generar electricidad a partir del agua, para los que necesitan hacer explotación minera ocupando el agua. Ese cambio, ¿qué podría significar y cómo ves tú que es la necesidad, hacia dónde debiera ir si es que se necesita ese cambio? Mira, yo creo que no hay un cambio de escenario. Ahí yo creo que es la toma desde 1866, que estamos con periodos cada vez más estrechos entre que hay abundancia de agua y sequía. Yo creo que lo que hay que cambiar es el paradigma de que el agua es un recurso que no se va a acabar nunca y cambiar en los procesos de qué es lo que se planta, cómo se usan los procesos. El agua tiene que volver a su ciclo. Es decir, no se puede ser que uno tire la cadena del baño cuando hay gente que no tiene nada que tomar, no tiene agua potable y se lleven nuestros desechos. Creo que eso es una vergüenza como país, que llevamos como 20 años en democracia, que aún todavía no tengamos una cuenta clara de que el agua es algo importante, que el agua es para tomarla y no solamente para botarla y desperdiciarla como estamos haciendo. Reinaldo, delegado presidencial para los recursos hídricos, para decir para el agua. ¿Por qué se requería un delegado presidencial y cuál es la tarea, la principal problemática que tiene que enfrentar usted en su trabajo?
Bueno, yo creo que el problema que hoy día estamos enfrentando, primero hay que decir que no es solo está hoy día acotado a una parte del territorio nacional, sino que afecta a todo el país. Lo segundo es que es un fenómeno mundial. Yo creo que cada día hay más conciencia en el mundo de que esto, seguir gestionar el agua de una manera diferente a lo que hemos hecho en el pasado es un error. Nosotros necesitamos cambiar la forma, necesitamos generar nuevas instituciones, transformar la institucionalidad, hacer modificaciones legales, mejorar la infraestructura, en fin, un montón de cosas. Porque, tal como se decía recién, el agua hoy día es considerado no solo un bien esencial para la vida, sino que es un factor de producción. Yo quiero dar 2 o 3 números que creo que son importantes tenerlo en mente. Primero, la demanda por agua en Chile se ha duplicado en los últimos 25 años. Segundo, la economía de los últimos 25 años se triplicó. Por lo tanto, todo lo que producimos hoy día es 3 veces más de lo que era el año 1991. Y todo lo que producimos en Chile es absolutamente dependiente del agua. En realidad, todo lo que exportamos. Entonces, yo creo que pretender que podemos seguir haciendo lo mismo con este recurso, como lo hemos hecho en el pasado, yo creo que es una mirada muy reduccionista y no da cuenta, no considera, además, los efectos del cambio climático, que hacen que hoy día el recurso se vuelva cada vez más escaso. Diputado, bueno, usted representa una zona que se ve afectada por la sequía, por el tema también, por supuesto, de lo que corresponde a la minera de Los Pelambres. ¿Podríamos explicar didácticamente a la gente en qué manos de quién está el agua en Chile? Porque muchas veces uno no lo entiende, de que los derechos son del Estado, pero se los otorga y se los vende a un particular, y el particular puede hacer prácticamente lo que quiera. Y a ver si lo podemos explicar didácticamente, sí, a partir del caso Caimanes, Pelambres, que es la zona que representa. Sí. Mira, a ver, abordando tu pregunta, pero también tomando algo que planteaba Reinaldo. De hecho, nosotros en la región de Coquimbo somos una de las regiones que hoy día está enfrentando, yo creo que no solo un problema de sequía, sino lo que hemos dicho como un proceso de desertificación. Porque esta es la región que está en la frontera del desierto de Atacama y por lo mismo ha ido impactando mucho más y han habido también a veces un conjunto de políticas, algunas más exitosas que otras, para ir tratando de contener ese proceso. En el caso concreto de la región de Coquimbo no es muy distinto de lo que pasa a veces en otras partes del país, en que aproximadamente el 75% o cerca del 80% del agua sigue siendo de consumo agrícola. Más o menos un 6%, un 8% bordea para el consumo humano. Y tenemos en la actividad minera, que es el caso puntual de Pelambres, que es la única gran empresa minera que está solo en la provincia del Choapa, pero también tenemos muchas otras pequeñas explotaciones de pequeña minería que son bajas e intensivas de agua. ¿Y qué es lo que le hace la minera a usted? ¿Le corta el paso de agua hacia los sectores agrícolas y para el consumo humano? ¿Y por qué lo puede hacer? Es que hay otro... Estoy diciendo para buscar lo didáctico. Sí, no, hay un problema que se ha suscitado sobre todo en el caso de Salamanca, que fue parte del conflicto que tenemos en el último tiempo, ¿no es cierto? Es que por efectos de la sequía, obviamente tenemos una menor disponibilidad de recursos hídricos. Conforme a los derechos de agua, eso debiera prorratearse, y lo que se hace, ¿no es cierto?, allá, un acuerdo incluso con la Junta de Vigilancia, es que el agua de la minera toma más agua en la parte más alta, y el punto es cómo eso se repone con otras fuentes de agua hacia abajo. El punto es que eso hoy día, en el caso de varias de nuestras localidades, no está siendo suficiente. Mucha gente está muy afectada todavía por la sequía y, por lo tanto, el desafío que tenemos es cómo poder tener un mayor equilibrio en esos usos de los derechos de agua. Sara, ¿de quién es el agua en Chile? Estoy buscando la respuesta para en el fondo, entender la problemática de la propiedad, porque al hablar de la propiedad, vamos a lo mejor entender muchas cosas que se han producido desde el año 80, cuando se modifica la Constitución y se deja excluido el agua como un derecho humano y como un bien nacional de uso público, queda afuera. Sino que se dice, mira, ¿sabes qué? En el fondo la puedes vender, se le puede otorgar título de propiedad del agua a un chileno. ¿De quién es el agua en Chile? Bueno, el agua está definida en el Código de Agua como un bien nacional de uso público, pero acto seguido el mismo código habilita que el Estado lo otorgue a los particulares en un derecho de aprovechamiento que se llama, que se constituye como un derecho de propiedad
lo que además está amparado por el artículo 1924 de la Constitución, que lo reafirma este dominio, donde dice que aquel derecho inscrito de acuerdo a esa ley, al Código de Agua, le dará la propiedad sobre ello. Con lo que inmediatamente el agua, que es un bien nacional de uso público, se convierte en una propiedad al cual se le otorgó. Por lo tanto, es lo mismo que tu celular, lo mismo que tu auto, lo mismo que la chaqueta. Y la verdad es que lo que ha ido ocurriendo, y en la situación en la cual estamos, y yendo a tu primera pregunta, estamos en una condición de cambio climático. Eso significa reducción de 20-25% de precipitaciones, además de aumento de temperatura, o sea, más evaporación por el aumento de temperatura y con menos lluvia. Esto se suma a lo que señalaba la profesora en el sentido de estas condiciones cíclicas del niño, la niña, donde nos traen lluvia o nos traen periodos de sequía. Entonces, nosotros lo que tenemos es una tendencia de mayor sequía y desertificación adelante. Y como se han entregado estos derechos de agua, particularmente yo diría desde la región de la Araucanía hacia el norte, desde la 10ª región hacia el norte, lo que tenemos es que hoy día el Estado no tiene herramientas para redistribuir y para resolver la situación. En el ámbito, por ejemplo, de los derechos no consultivos, que son para hidroelectricidad, nosotros tenemos 3 empresas que tienen la propiedad del 80% de los derechos de agua, que son Endesa, Colbún y Genera. En el ámbito del agua potable, que se privatizaron las empresas públicas, se privatizaron una serie de compañías, hoy día hay 2 empresas que tienen el 75% de la propiedad del agua y la sanitaria, que son Suez, a través de Aguas de Barcelona, su subsidiaria, y el Ontario Teacher Pension Plan, que es un consorcio financiero de los fondos de pensiones canadienses. Y cuando vamos viendo hoy día, lo que encontramos es que la mayor parte de los recursos hídricos, que son bienes nacionales de uso público, pero no constitucionalmente, están en manos de los privados, y el Estado solamente puede pedir prorrateo en situaciones de emergencia, Claro. con los decretos de escasez hídrica o los decretos de sequía, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día hemos perdido la gobernabilidad pública sobre este recurso. Por lo tanto, hoy día, si en el caso de Salamanca, que usted le preguntó al diputado Insunza, bueno, desgraciadamente el Estado no tiene el poder para decirle a Mineros Perambres, mire, aquí los usos esenciales, el derecho humano al agua es primero y por lo tanto voy a satisfacer todos los usos esenciales y después, bueno, haré minería con lo que queda, que es una actividad con fin de lucro. Pero hoy día el Estado no tiene legalmente esa atribución. Por lo tanto, hay un tremendo desafío de cambiar la política pública. Ahora, en términos de legislación medioambiental, una de las cosas que se dice, mire, yo ya establecí mi minera, ya tengo mi recurso, estoy produciendo electricidad, la gran agricultura dice, yo necesito esta agua, ¿por qué me va a cambiar las reglas del juego? Yo creo que no es cambiar las reglas del juego, sino que simplemente comenzar con reglas del juego. Yo creo que tenemos que empezar como foja cero. No ha resultado, estamos mal y no podemos decir, está mal y no hay forma de mejorarlo. No, tenemos que empezar a la reutilización del agua. No puede ser que hoy en el norte que estamos con sequía, el agua caiga, se vaya al mar con toneladas de basura, que hoy estos ríos, estos cauces, digan, ay, como llevo 100 años sin que se pasen, puedo hacer que la gente viva encima de estos ríos. Yo creo que el Estado tiene que decirle, usted no puede vivir ahí, se tienen que tomar los pantalones y los políticos deben dejar de hacer esa cosa como que todo el mundo pueda y yo creo que mojarse por fin y decir, usted no puede vivir ahí porque eso es peligroso y que no ha llovido nunca. No, puede que llueva en 100 años más y pase, la gente se estaba muriendo y se murieron al menos 10 personas. Y cuando se mueren las personas, el país toma conciencia. No podemos esperar eventos porque decía Peñailillo que esto no había pasado nunca en el norte. El 97 pasó lo mismo. Entonces no puede ser que seamos tan oportunistas que olvidemos el pasado. Creo que ya basta. A mí me da de verdad vergüenza ser miembro de la OCDE. Ahora, Reinaldo, ¿a Chile le sobra agua? Bueno, en ese sentido nosotros somos un país privilegiado, no es que nos sobre, tenemos mucha agua. Pero si el agua nos llega al mar, quiere decir que está sobrando. No, lo que pasa, yo creo que utilizar conceptos como que el agua se pierde, yo creo que eso ya lo hemos descartado, nosotros lo hemos excluido en nuestro lenguaje, porque el agua siempre cumple una función. Lo que nosotros hemos dicho es que este es un recurso, primero, que nos pertenece a todos. Yo quiero en eso ser súper enfático. Cuando se pregunta quién es el dueño del agua, la respuesta es una sola.
En Chile no hay propiedad privada sobre el agua. No hay en ningún país del mundo propiedad privada sobre el agua. El agua nos pertenece a todos, es de la sociedad. Lo que ocurre es que la legislación que tenemos, tal como lo explicaba muy bien Sara, se le entrega a particulares derechos de aprovechamiento. El uso y goce. El uso, goce y además disposición. Claro. Y cuando se averigua este concepto de la disposición, pasa a ser entonces un bien transable, se puede regalar, vender, heredar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo primero que tenemos que clarificar es el concepto de que el agua es un bien nacional de uso público, está en el Código, queremos que esté también en la Constitución y nos pertenece a todos. ¿Cómo alguien puede reclamar propiedad privada sobre el agua que viene de la lluvia? Si finalmente los ríos, los embalses, todo lo que nosotros tenemos disponibilidad de agua, excepto el mar, claro, todo lo demás proviene de las precipitaciones, o de la nieve, de los glaciares. Entonces, ¿cómo alguien puede pretender que esa agua le pertenece como propiedad privada? Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es lo que ya he señalado. Primero tenemos que mejorar la información. Es realmente impresionante que no sepamos hoy día cuál es la disponibilidad de agua que tenemos. Sabemos que tenemos mucha agua, pero, por ejemplo, sobre las aguas subterráneas, no tenemos mucha información sobre eso. Necesitamos también mejorar nuestra infraestructura, eso es evidente. Gran parte de la infraestructura se hizo o en el siglo XIX o en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Necesitamos crear nuevas fuentes de agua, tenemos 8.000 kilómetros de costa, ahí hay una oportunidad de planta desaladora, tenemos que mejorar la información sobre los acuíferos, tenemos que tener prácticas de recarga de los acuíferos, reutilización del agua, en fin, hay un conjunto de tareas que hacer, pero también tenemos problemas con la institucionalidad, a propósito de la primera pregunta que se hacía. Un informe del Banco Mundial habla de que hay 42 instituciones que tienen que ver con el recurso hídrico en Chile, 106 funciones, como 10 ministerios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar esto. Ventanilla única. Y si es posible, reagrupar, reordenar y crear nuevas instituciones o una nueva institucionalidad. Y por último, que lo más importante en mi juicio, bueno, es una de las cosas importantes, tenemos problemas con el ordenamiento jurídico. Jorge, ¿discusión ideológica o una discusión, diríamos, más bien pragmática? Ideológica porque lo que se busca cuando se consiga la reforma constitucional o una nueva constitución es incluir dentro de la Constitución el agua como un bien nacional. Tal cual se hizo con el cobre o con las minerías cuando Salvador Allende dice todas las minas pertenecen al Estado. Se quiere hacer ese cambio. Entonces la pregunta ¿es una discusión ideológica o es simplemente racionalizar de mejor manera el recurso para garantizarlo? A ver, yo creo que hay de ambas cosas, ¿eh? Y precisamente cuando muchas veces nuestros agricultores lo que dicen es que el código de agua es sobre todo un código de riego, lo que están expresando es que es una regulación muy práctica para precisamente la utilización de los recursos de agua. Pero la gran reforma que se hizo en el año 81 con el Código de Agua fue precisamente de carácter ideológico y lo que quiso fue anteponer la concepción del derecho de propiedad respecto de las aguas. Pero yo quiero recalcar algo que señalaban tanto Sara como Reinaldo, de que aquí nosotros no podemos, y esto es una discusión a mi juicio jurídica y política fundamental, nosotros no podemos hacer ninguna concesión a algo que existe en nuestros códigos y en nuestras leyes desde el año 1853-54 cuando se dictó el Código Civil, y es que las aguas son un bien nacional de uso público. Ese resguardo, perdona para poder terminar la idea, ese resguardo legislativo, que además después está también consagrado en los distintos códigos, hace a la definición sustancial que nosotros queremos hoy día elevar a un nivel constitucional y que sea esa consideración, por lo tanto, la que prime. Porque, ¿cuál es, para que también todos nos entiendan? Lo que ocurre es que el agua es un bien nacional de uso público, por lo tanto es un bien que nos pertenece a todos los chilenos. Las calles también son un bien nacional de uso público, tienen más o menos la misma condición. Cualquier ciudadano puede pasar por las calles, transitar por las calles sin pagarle nada a nadie, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa es la condición que tiene. Ahora, lo que ocurre es que sobre ese derecho existe un derecho de aprovechamiento, pero está definido así, un derecho para aprovechar el agua. Y lo que nosotros hemos querido hacer con la reforma que estamos emprendiendo ahora es fortalecer que eso sea un derecho de aprovechamiento para distintos usos. Antes lo que existía también era siempre un vínculo entre
el agua y la tierra, ¿no es cierto? Claro. Una acción de agua, ¿no es cierto?, por una hectárea de tierra. Eso se separó. Yo creo que quizás no vamos a poder volver a esa misma definición, pero sí debiéramos volver a un concepto que a mí me parece fundamental, y es que el derecho de aprovechamiento siempre esté asociado a una función, que el agua tenga una función, que tenga una función de consumo humano, una función sanitaria, que pueda tener funciones productivas diversas. Y eso es lo que consagramos, de hecho, en una de las reformas que ya hicimos, de que el agua tiene distintas funciones. Y por lo tanto, lo que queremos es que ese resguardo hoy día tenga más capacidad de acción del Estado y que no sea algo sometido al mercado, porque eso te genera una enorme distorsión. Javier, voy a ir al tiro contigo, que tengo que ir a la pausa. Y le pregunto, Sara, no me conteste ahora, ¿vamos a poder encontrar un punto de equilibrio entre desarrollo y la necesidad de que quien tiene el proceso productivo pueda ejercerlo, pueda de alguna forma desarrollarlo y que no afecte a las comunidades? ¿Existen esos puntos de equilibrio o siempre uno va a tener que cederle al otro? Pausa, ya estamos de vuelta, vamos con los Twitter, ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Posgrados 2015 de la Universidad. Ya estamos de vuelta, vamos a ver qué dicen las redes sociales, programa en vivo, la gente está participando. Algo hemos hecho muy mal para estar en el siglo XXI discutiendo sobre la propiedad del agua. AESCOF es lo que nos dice. Y otro de los Twitter, una muestra de lo que está llegando, dice Brenda Mundaca, genial es desalar el agua de mar. Tenemos muchas costas y no la aprovechamos ni para alimentación ni para extraer el vital elemento. Se está ocupando en la minería más que nada el agua desalada. Eso es parte de lo que está llegando acá, hasta el mail de Actual Central, hasta el Twitter, @actualcentral. El agua, voy con la Jadile, que queda en deuda, y pago la deuda que tengo con usted también. Jadile, el agua parecería que tiene un dueño para usarla. Claro, pero no es un dueño después que se haga cargo de lo que deja del agua, porque todo el mundo están hablando de que el agua ustedes la están diciendo, porque siempre hablan ustedes como un grupo súper conexo, y sin crítica, de que es de todos. Claro, perfecto, es todo porque lo ocupamos. Pero cuando la devolvemos al mar contaminada con agrotóxicos, cuando la contaminamos con como los embalses de lixiviación de las mineras, ¿es nuestra de nuevo? Ahí es mía, pero antes es de todo. Mira, Jadilla, yo entiendo el fondo de la afirmación que tú haces y la comparto, pero el planteamiento que, en este caso, Reinaldo y yo hacemos es también, insisto, que es jurídica y políticamente fundamental. Porque, pero estamos en crisis. No, mira, y vivo la crisis. Lo jurídico lleva muchos años y no hay solución. Bueno, yo soy parlamentario, por lo tanto sí, hablar también por eso de legislación. Entonces, déjame que pero lo que quiero plantear diputado es que la discusión jurídica base es que el agua es de todos los chilenos. Y eso no puede quedar fuera de la discusión. Y no voy a hacer ninguna concesión de respecto de ese elemento básico, porque sobre ese piso es que podemos también luego hacer todas las otras intervenciones y recuperar, por lo tanto, una capacidad del Estado para aquello que a ti te preocupa. Pero si nosotros hiciéramos una concesión de que el agua no es de todos los chilenos y que el derecho de aprovechamiento es más importante que... Bueno, yo sé, por eso lo estoy enfatizando, que el derecho de aprovechamiento es más importante que el derecho, que el agua es un bien nacional de uso público, ahí perderíamos todo el norte y perderíamos la capacidad del Estado para poder actuar. A propósito también de las discusiones constitucionales que vienen en el camino. Mira, yo creo que está bien. O sea, el agua está definida de bien nacional de uso público, pero en los hechos, la misma ley entrega a los privados este bien nacional de uso público y por lo tanto hay parte de los chilenos que se está haciendo rico con el uso del agua y resulta que la mayoría de la población tiene problemas con el agua. Y hoy día tenemos hasta Chiloé muchas de las personas bebiendo en camiones aljibe, que son 200 litros, que les quiero decir que es una o dos cargas de la lavadora. No sé quién puede vivir con esa cantidad de agua un mes completo. Entonces, está bien, hay que recuperar lo que es agua bien nacional de uso público, pero hoy día la ley ha permitido que ese bien nacional de uso público se privatice, Jorge. Entonces, no engañemos a la población, no engañemos a la población. Hoy día tenemos un desafío legal mayor que requiere cambiar el Código de Aguas en el sentido de volver a poner el bien nacional de uso público por sobre las concesiones de aprovechamiento
Y segundo, hay que cambiar la Constitución, porque si nosotros tenemos la Constitución que quien la inscribe, ese derecho de aprovechamiento, tiene el dominio sobre ella, tenemos que cambiar la Constitución. Entonces yo creo que particularmente la gente que está con problemas tiene que saber que no son cambios políticos fáciles. Estamos en la Comisión de Recursos Hídricos, probablemente va a salir de ahí bien la ley, vamos a Agricultura. Nos vamos a encontrar con la bancada, digamos, agrícola, donde probablemente van a querer volver a Fogacero, después vamos al Senado. O sea, no es una discusión fácil y por eso es importante que los chilenos con educación cívica sepan que la batalla legal que se está dando es una batalla difícil, que implica cambiar un código de agua que ha privatizado el agua, lo que queda es el raspado de la olla, y por lo tanto es propiedad. Lo que vamos a cambiar es la constitución de una propiedad de la gente para algo que el Estado debiera manejar como bien nacional de uso público. Segundo, necesitamos cambiar la constitución porque con el inciso final del artículo 19, número 24, aunque cambiemos el código de agua, va a seguir con el tema de la propiedad. El último elemento que yo quería señalar, también se debe establecer en la legislación chilena, y eso ya se aprobó en la Comisión de Recursos Hídricos, pero hay que pasarlo en el Senado, la priorización de los usos. Que aquí en Chile, este mercado de agua y la concentración que se ha ido generando es porque cuando tú transformas el agua, que es un bien nacional, en un bien de mercado, tiene acceso a ese bien de mercado el que tiene más lucas. Y por lo tanto hoy día la concentración de los derechos de agua es porque en el mercado el que no tiene lucas no puede participar. Entonces tenemos una tremenda concentración de la propiedad sobre este recurso y es importante establecer los usos esenciales: agua potable y saneamiento, actividades de subsistencia, caudales ecológicos, y que el Estado respete esos y los asigne primero. Si tenemos eso satisfecho, va hacia las actividades con fines de lucro, pero eso es esencial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Reinaldo decía, somos ricos en agua en Chile, somos ricos desde la sexta región hacia el sur, pero desde la región metropolitana hacia el norte tenemos 800 metros cúbicos persona año. Eso es mucho menor de lo que exige el estándar internacional para el desarrollo sustentable, que son 2.000 metros cúbicos persona año. Es decir, somos desierto desde Santiago hacia el norte y por tanto eso es esencial. Sara, te lo preguntaba antes de ir a la pausa y nos da pie para la invitada que tenemos ya en el móvil. ¿Es posible la ecuación desarrollo-crecimiento? Porque tú dices las actividades que lucran. Lucro es sinónimo de desarrollo económico, no desarrollo integral. Entonces, ¿se puede llegar en Chile a este punto de equilibrio entre sustentabilidad y desarrollo? Totalmente, totalmente. Tú lo primero que porque pareciera que uno es enemigo del otro. No, porque en el fondo hay prelaciones. Tú no puedes sacrificar la vida o la salud de alguien para producir una tonelada de cobre. Tú primero tienes que honrar la vida y la salud de una persona y después, si te queda tanto, tú vas a producir otra cosa. Pero lo que tú tienes que asegurar en un país para tener desarrollo y existencia y paz social, tienes que asegurar agua potable, saneamiento y alimentación. Una persona con agua potable, saneamiento y alimentación vive. Después puede hacer agricultura industrial, después puede hacer minería, después puede hacer hidroelectricidad, lo que quiera. Pero tú no puedes sacrificar la subsistencia de una persona por una actividad. Entonces, acá lo que se requiere es un reacomodo, en el cual lo primero, los derechos humanos, los derechos constitucionales son primero, y después están los negocios con fines de lucro. Bueno, tenemos en el móvil a Marcela Bella, quien es vocera coordinadora de Ríos del Maipo. No, Alto Maipo es el movimiento. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pablo. Gracias por la invitación. Marcela, el proyecto de Alto Maipo lo componen dos unidades, que es Alfalfal 2 y Las Lajas, y generarán 530 megawatts. Van a tomar el agua del río Volcán, Yeso y Colorado, y la van a devolver. Eso es lo que dice la empresa que hará, en eso consistiría el proyecto para generar electricidad. ¿Cuál es la dificultad que ustedes ven en esto? Si es que el agua misma se va a devolver y es una central de paso, va a acumular algo, pero posteriormente lo va a devolver. ¿Qué es lo que ustedes están luchando y por qué? Bueno, en primer lugar quiero precisar a quienes ven el programa a esta hora que efectivamente la capacidad instalada de las turbinas de las centrales de Alto Maipo eventualmente podrían llegar a producir los 531 megawatts que están consignados en el estudio de impacto ambiental aprobado para AES-Gener y Antofagasta Minerales. Lo que ocurre es que la disponibilidad de recursos hídricos actualmente en el cajón del Maipo, o en la cuenca del Maipo más bien, y de los 3 ríos que tú precisamente mencionas, que son los 3 ríos
tributarios más importantes del río Maipo. Actualmente, por el efecto del cambio climático y la sequía, ya no se cuenta con esa cantidad de recursos de agua para lograr que las turbinas logren su máximo de generación. Esto nosotros lo venimos señalando desde el principio de este conflicto el año 2007, pero también ha sido reconocido por la empresa. Según las estadísticas de la Dirección General de Agua y las distintas estaciones de monitoreo en la cuenca del Maipo, Alto Maipo solo va a poder producir en promedio 190 megawatts, y de esos 190 megawatts, el 85% de ellos están comprometidos para la expansión de la minera Pelambre Antofagasta Minerals, que fue una de las condiciones con la que el Grupo Luxi entró al proyecto Alto Maipo con el 40% de la sociedad de este proyecto. Marcela, y en ese sentido, más allá de la eficiencia que pudiera tener esto en términos de la entrega de electricidad, Alberto Arenas dijo que esta hidroeléctrica era fundamental para el desarrollo, que era vital, lo que significa que tiene el apoyo del gobierno. Pero ¿cuál es el problema ambiental que se produciría con esto? Para hacerlo bien práctico, para que la gente lo entienda, para que no pareciera que fuera simplemente oponerse por oponerse. No, por supuesto, nosotros hemos realizado una oposición técnica desde el primer minuto a este proyecto y todos nuestros argumentos están sustentados en distintos documentos y distintos estudios que hemos además tenido que como comunidad solventar. Además quiero volver un poco atrás. Las centrales de Alto Maipo no son centrales de paso. Las centrales de paso toman agua de un río y la devuelven al mismo río. Y lo que hace Alto Maipo es trabasijar cuencas, introduce en este túnel de 70 kilómetros donde ellos van a represar el 90% del río Yeso, el río Volcán y el río Colorado, y lo devuelven al río Maipo a la altura del Manzano, en el Cajón recién. Eso no es una central de paso. Además, la cantidad de agua que ellos requieren en este túnel para poder producir solo este promedio que yo señalo es de 2 millones de metros cúbicos de agua constantemente. Para que las personas lo entiendan, son alrededor de 3 estadios nacionales llenos de agua. Cuando nosotros nos hemos opuesto al proyecto de Alto Maipo, hemos dicho que va a impactar irreversiblemente no solamente la comuna nuestra, sino que toda la región metropolitana. Los santiaguinos y las santiaguinas toman el agua que hace un largo camino del Cajón del Maipo hasta Santiago. Y además el 40% de nuestra comuna no tiene agua potable porque está fuera de la concesión de aguas andinas. Y está fuera de la concesión de aguas andinas porque finalmente para aguas andinas no es negocio entregarle agua potable a nuestros vecinos, ya que requiere hacer una inversión importante en obra y tal como lo han dicho Marcela, los mismos gerentes de aguas andinas, ahí hay pocos medidores después, entonces no alcanzan a recuperar su inversión. Marcela, ya para terminar, ante este apoyo formal y frontal desde el Ejecutivo, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a seguir desde ahora en adelante, además de la que ya han hecho en términos de manifestaciones, en términos de vocería, como la misma que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que viene ahora en adelante para ustedes conseguir algún propósito de oponerse a esta central? Mira, básicamente el gobierno de la nueva mayoría le ha entregado un proyecto que a nuestro gusto, o a nuestra opinión más bien, es inaceptable al proyecto Alto Maipo. Primero, engañan a la comunidad diciendo que el proyecto Alto Maipo va a permitir que bajen las cuentas de agua y que bajen las cuentas de luz. Eso es imposible, ante la escasez las cuentas suben. En segundo lugar, han dicho que es un proyecto importante por el nivel de inversión, más de 2.500 millones de dólares, y por la cantidad de empleo que va a generar. Pero la autoridad, al parecer, ninguna de las autoridades, ni de este gobierno, ni el gobierno de Piñera, ni el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, han tomado en cuenta la cantidad enorme de documentos que nosotros hemos entregado, señalando, entre muchas otras cosas, los miles de puestos de empleo que se van a perder a raíz del deterioro en que va a quedar el río Maipo, transformándose en un gran canal nada más. Nosotros estamos desde hace varios años con 4 demandas en tribunales en contra del proyecto Alto Maipo y del Estado de Chile, porque este proyecto fue aprobado irregularmente y fue sometido a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que afirma lo mismo que nosotros hemos dicho. Y por otra parte, también nosotros cuestionamos un poco el apoyo de algunos ministros al proyecto Alto Maipo, porque si tú miras en su misma currículum, cada uno de los ministros, del ministro de Energía, el ministro de Hacienda y otros ministros que han apoyado el proyecto Alto Maipo fueron funcionarios de Andrónico Luxi en alguna de sus empresas. Y un detalle, nosotros le hemos pedido a la Contraloría que investigue el contrato que Agua Andina con Aizkener firmaron. Agua Andina se oponía al proyecto Alto Maipo porque sostenía
que iba a interferir con el proceso normal de abastecimiento de agua potable para Santiago. Hasta que el año 2011, cuando se ponen a la venta la cantidad de pequeñas acciones de la sanitaria que quedaban en manos de Corfo durante el gobierno de Piñera, estas acciones son compradas por el Banco de Chile, es decir, el Grupo Lux. Correcto. Y Agua Andina baja su oposición. Yo lamento no poder tener el tiempo suficiente para poder explicarle a las personas cuántos de nuestros derechos y garantías constitucionales están en juego acá. Marcela, queremos agradecerte el contacto, nos ha quedado bastante clara la posición de ustedes, así que muchas gracias. Vamos a seguir movilizados además, vamos a dar esta pelea hasta el final y como lo hemos señalado desde el principio de este conflicto, no vamos a negociar ninguna compensación ni mitigación económica con los dueños del proyecto. Solo nuestra aspiración, nuestro objetivo es proteger la cuenca más importante y estratégica del país. Muchas gracias. Reinaldo, terminamos siempre judicializando todo. ¿Qué hay un problema? Hay un problema de marco regulatorio ambiental y de qué manera dentro de la misión que usted encabeza como delegado presidencial va a poder enfrentar esto. Bueno, aquí ya se ha señalado que tenemos un problema con el ordenamiento jurídico, porque ya lo hemos dicho, esto viene del año 1981, cuando nosotros hemos dicho también, se dictó literalmente un código de agua, porque se hizo en dictadura. Claro. Y se recogió además una concepción ideológica, económica, política en ese código, que se ha explicado aquí muy bien por parte de Sara y por parte del diputado. Pero nosotros queremos cambiar eso. El compromiso de la presidenta el 21 de mayo es que vamos a hacer cambios sustantivos en el Código de Agua. Y eso es lo que estamos haciendo. Y está haciéndose en el lugar que corresponde, en el Parlamento. Nosotros hemos introducido indicaciones sustitutivas a lo que ya había acordado en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, y yo creo que eso está avanzando bien. Y también estamos plenamente conscientes que esto requiere un cambio constitucional. No hay ninguna duda. Porque ya hay un diputado que estableció alguna, ¿cómo se llama en la jerga esta legislativa? No la jerga, sino el lenguaje legislativo. Hizo una prevención, me parece una moción respecto de la constitucionalidad de esto. Correcto. Nosotros tenemos que... Una reserva. Una reserva. Entonces, nosotros también necesitamos hacer el cambio constitucional que corresponda, si eso es así, es evidente. Y yo lamento profundamente que mucha gente en Chile, algunos sectores, no muchas, algunos sectores, que están muy interesados en que toda la discusión sea respecto de la propiedad. Nosotros tenemos un problema con la disponibilidad y lo que queremos asegurarle es que el agua esté disponible para todos los chilenos, para el consumo humano en primer lugar, para las actividades productivas, porque esto de este factor depende la vida y nuestro propio desarrollo. Mira, me voy a colgar de un Twitter para la vuelta, para que lo podamos responder, lo puedan responder entre todos. Dice, ¿hay que esperar una batalla campal para cambiar esta pésima ley? Lo pregunta Fernando Puente. Es la pregunta que yo quiero robarle a Fernando y que a ver si ustedes la pueden responder a la vuelta de esta pausa comercial. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta, vamos a ver qué es lo que nos están diciendo los Twitter, qué es lo que está llegando a través de las redes sociales, lo que opina usted. Y aquí vemos que dice Giancarlo Tealdo, G. Tealdo. Hablan de un recurso para todos y derechos de aprovechamiento. ¿No es contradictorio eso? Privilegian a unos sobre otros. Eso es lo que dice Giancarlo. Otro de los Twitter dice, Volvista, falta supervisión del uso del agua. ¿De dónde sacan agua quienes la venden en camiones aljibes, por ejemplo? Buena pregunta. Y Fernando Puente con la pregunta que nos da pie para este bloque. ¿Hay que esperar una batalla campal para cambiar esta pésima ley, diputado? Mira, ya están ocurriendo. Yo creo que además los fenómenos de las luchas por el agua, incluso los escenarios de guerras por el agua en distintas partes del mundo están ocurriendo o son inminentes, y yo creo que parte de esos conflictos también los tenemos ya aquí. De algún modo, el conflicto que tuvimos en Salamanca es un primer botón de muestra de las disputas y de los fenómenos sociales que se generan por los conflictos por el agua y por la falta de agua, que en algunos casos no están solo asociados por la sequía. Hay que ver cómo este fenómeno se puede comportar en el sur, y por eso es que a mi juicio es muy importante que nosotros podamos avanzar y rápidamente en esta reforma al Código de Agua y también en la reforma de la Constitución, porque lo que necesitamos es que prevalezca este sentido de que el agua es un bien nacional de uso público y que terminemos con la lógica de mercado que es la que ha ido erosionando y que además genera un daño productivo.
porque lo que ha ido generando la lógica de mercado es que, claro, los derechos de agua se concentran donde hay más poder económico o en aquellas actividades económicas que tienen más poder, y a veces no necesariamente más rentable, pero que tienen más poder económico y por lo tanto van generando desequilibrio y también sobreexplotación en las cuencas. Porque ese es otro fenómeno que no hemos hablado, pero que tenemos también aquí una sobreexplotación de las cuencas y también un sobreotorgamiento de derechos de agua, que ha sido uno de los fenómenos que también produjo el Código del año 81. De hecho, una cifra muy impresionante que nos dio el director general de Aguas en la comisión, y es que hoy día, a partir de un artículo transitorio, o sea, imagínate, transitorio desde el año 81, por lo tanto que es permanente, que es el artículo 2, ha permitido el otorgamiento de derechos de agua incluso por sobre el rechazo que ha dispuesto de ese otorgamiento la DGA, la Dirección General de Agua. Es decir, la DGA ha dicho que no al otorgamiento y después por vía judicial, usando ese artículo, se han apropiado cerca de un 40%. Y por lo tanto a veces tenemos incluso en varias partes que sobre una misma agua existen 2, 3 y hasta 4 derechos de aprovechamiento. Y eso obviamente no se sostiene, y por eso que decimos en la lógica de mercado que hoy día impera, a nuestro juicio tenemos que removerla, tenemos que modificarla, y ahí está el concepto que la presidenta trazó el 21 de mayo, que tenemos que ir a reformas sustantivas. Khadija, ¿es reversible la desertificación? Yo creo que hay un problema de más allá. Yo creo que primero, antes de que trabajen con el Código de Agua, hay que cambiar la Constitución. Yo creo que es como perder el tiempo, porque si finalmente no cambiamos la Constitución, es como seguir discutiendo. ¿Es reversible la desertificación? Tenemos que cambiar cosas de gobierno bien fundamentales, como Chile País Forestal, donde estamos plantando mucho pino, eucaliptus, que consumen una gran cantidad de agua. No estamos usando especies nativas, tanto desde las municipalidades, yo creo que es un trabajo desde el inicio, desde la municipalidad hasta el gobierno. Pero si el gobierno no da un delineamiento súper importante, de decir qué país queremos, es súper fácil de seguir hablando y haciendo comisiones y panel de expertos. Creo que hay un país que tenemos que cambiar. ¿Es reversible la desertificación? La desertificación no es muy reversible, es mitigable. La desertificación es un proceso largo. Es un proceso que está asociado a temas climáticos, pero también está asociado a problemas de gestión del agua y problemas de gestión de la tierra, deforestación. Lo que señalaba Jalil es muy distinto, digamos, un bosque nativo, lo que produce una plantación de eucalipto, lo que pasa con la tierra, la calidad de la tierra, etcétera. Y claro, la desertificación es mitigable, tú puedes combatir la desertificación, puedes reforestar, puedes hacer, digamos, cosecha de agua, puedes recuperar acuíferos, es decir, hay tareas en las cuales tú puedes enfrentar, frenar y mitigar. Pero con relación a la pregunta que se mandó en el Twitter, yo creo que estamos en la batalla, Pablo, estamos en una batalla campal que no se ha mostrado en toda su brutalidad. Pero lo que acabamos de, como señalaba el diputado, lo que acabamos de ver en Salamanca, donde la gente para su agricultura tiene 20% del agua que tenía en el pasado. Lo que estamos en el caso de Caimanes, donde la gente se le cortó la vertiente, se encementó la vertiente que alimentaba su asociación de agua potable rural. Lo que estamos enfrentando en el río Yuta, en Arica, donde hay una minera los Pumas que se pretende instalar en la cuenca del río Yuta, aguas arriba. Lo que está pasando en el río Mataquito, lo que está pasando hoy día y lo que pasó en Paine, donde se logró que el grupo Luxic no se pusiera una embotelladora en ese lugar, lo que está pasando en Alto Maipo. Son temas como que las autoridades no quieren leer como expresiones preliminares de una tremenda explosión social conjunta que ya se vino manifestando a nivel nacional. El año 2013 nosotros tuvimos una primera marcha nacional por el agua. Antes siempre eran conflictos locales. El año pasado hubo una segunda marcha. Ahora van a marchar hacia el Congreso Nacional el 22 de abril. La marcha no va a ser en Santiago, va a ser en Valparaíso. Entonces, lo que va ocurriendo acá es que hay mucho sufrimiento. Hay mucha necesidad, hay mucha indignidad. Cuando tú no tienes agua, no puedes llevar una vida digna. Hay una amenaza a la salud. Entonces, lo que va pasando es que esto va increciendo y el gobierno no llega a tiempo. Entonces, yo creo que acá tenemos un tremendo desafío. Nosotros creemos que estamos en este momento en un gran campo de batalla donde no se ha desatado frontalmente,
pero los gobiernos tienen que leer y el Parlamento tienen que leer bastante claro porque estamos en una situación muy fulminante, muy incendiaria. Antes de ir a la pausa, la pregunta o el tema se lo dejo anunciado. Incertidumbre. Porque puede decir, vienen cambios, no sabemos qué es lo que viene. Eso lo puede pensar desde el pequeño agricultor, la dueña de casa, de sectores como, por ejemplo, los que representa el diputado y también la gran empresa. Así que ir a preguntar acerca de qué es lo que viene para disminuir o mitigar esta incertidumbre. Pausa, ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Posgrados 2015 de la Universidad Central, magíster, postítulos y diplomados. Perfecciónate en una universidad con más de 30 años de experiencia formando profesionales. Infórmate en ucentral.cl y elige el futuro que quieres. Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta, vamos a ver qué es lo que dice. A ver, vamos con un Twitter que nos va quedando poquito. Pabe Patricia 64, falta mucha conciencia. Basta ver en Barrios Altos las personas barren veredas con agua potable incomprensible. Y además que hay, por ejemplo, hay llaves eficientes que uno las puede comprar en cualquier parte que además le va a bajar la cuenta el agua. O sea, hace falta. Sara Larraín decía antes de irnos a la pausa que el gobierno ha llegado tarde. Y en ese sentido, el gobierno delegado ha llegado tarde y lo unimos con la pregunta de la incertidumbre. Pero mira, yo creo que a propósito de los Twitter que se están enviando, que hemos escuchado también, este no es un tema solo del gobierno. Porque aquí el gobierno puede decirse, mira, aquí llegó tarde el gobierno. Yo creo que nosotros hemos llegado tarde como sociedad. Hemos permitido que con el agua se hagan cosas inaceptables. Hemos permitido que haya una concentración de los derechos de aprovechamiento. Hemos permitido que haya ríos completos que tengan un titular. Entonces, esas cosas obviamente que necesitan ser cambiadas, modificadas. Muchos países del mundo hicieron, además a propósito del cambio climático, en fin, pero muchos países del mundo, conscientes de que el agua es una cuestión esencial, han hecho reformas. Es cierto que nosotros en esta reforma probablemente estamos llegando un poco tarde. Llegar tarde tiene una ventaja, uno no repite los errores de otros, pero aquí hay que hacer también mucha pedagogía. Yo lamento que haya personas de algunos sectores productivos que tratan de convencer al pequeño productor que el Estado les va a quitar el agua. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el Estado, que nadie es propietario del agua, por eso que es importante el lenguaje. Lo que nosotros queremos es que la disponibilidad de agua esté para todos y que ningún derecho esté por encima de otro. Por eso el tema de la incertidumbre que algunos han señalado, que generan este tipo de reformas, nosotros pensamos justamente todo lo contrario. Pensamos que aquel pequeño productor que hoy día no tiene agua para sostener su pequeño emprendimiento, con las reformas que nosotros queremos hacer, que tienen que ver con la institucionalidad, con la infraestructura, con la información y con las modificaciones legales, nosotros pensamos que le da más certidumbre respecto de la disponibilidad. Mucho lobby de parte de los poderosos. No, lo hay y lo va a seguir habiendo, porque obviamente estamos pisando callos. Esta es una reforma que va a remover algunos intereses acumulados y yo creo Me refiero al lobby del malo. Exactamente, sí. No, a eso mismo abordo. O sea, Sí. Creo que aquí hay muchos intereses que van a verse afectados, pero también aquí hay un interés general que nosotros estamos resguardando. Yo te diría que el mayor factor de incertidumbre, Pablo, hoy día es la especulación de mercado en torno al agua. Y eso está generando efectos devastadores en muchos sectores productivos. Y no solo de los pequeños. Yo diría que hoy día incluso, por lo menos en mi región, existe mucha conciencia, incluidos actores del sector privado, de que es necesario ir a una modificación del Código de Aguas porque la reforma del 81 lo que ha ido provocando efectos que a ellos mismos ha terminado perjudicándoles. Yo creo que ese fenómeno también para otros sectores del sur van a ir tomando más conciencia, porque al final incluso lo que yo decía recién, Pablo, de este sobreotorgamiento de derechos de agua, Claro. como en situaciones de dificultad se prorratean, al final termina siendo el gran mecanismo expropiatorio, que algunos de una manera, ¿no es cierto?, a veces artificial, han constituido derechos de agua afectando finalmente a otros. Entonces, yo creo que el ordenamiento que estamos produciendo va a dar mucho más estabilidad y mucho más seguridad en que los distintos, insisto en esto, en los distintos sectores productivos tengan posibilidades de recurrir al recurso hídrico. Sara Larraín, ahí tiene la cámara 3. 30 segundos, diga lo que usted quiera.
Bueno, yo llamo estamos en una situación donde hay una tremenda inequidad de acceso a los recursos hídricos. Hay que recuperar verdaderamente los recursos hídricos para todos los chilenos con justicia. Es lo único que puede generar la paz social. No obstante, como persona de la sociedad civil creemos que hay que aumentar la voluntad política porque la batalla no es sencilla y por lo tanto yo los llamo a participar en sus distintas comunas, en las organizaciones que luchan por el agua y también un llamado a asistir a la marcha del 22 de abril hacia el Congreso Nacional justamente para apurar las reformas legales y constitucionales y lograr la paz social, la justicia y la paz social en Chile. No va a haber paz mientras la gente no tenga seguridad en el acceso a los recursos hídricos. Diputado, Cámara 3, toda suya, 30 segundos, lo que quieran. Mira, vamos a seguir avanzando en esta reforma al Código de Agua y también es fundamental, como se ha señalado aquí en el panel, que podamos concretar la reforma constitucional que fue enviada por la presidenta Bachelet el año 2010, al término de su gobierno anterior, para consagrar a nivel constitucional de que el agua es un bien nacional de uso público. Ese es el pilar sobre el cual vamos a poder producir un ordenamiento sustentable, pero que al mismo tiempo resguarde los distintos desarrollos y vocaciones productivas que los territorios tienen. Delegado presidencial, ahí tiene la Cámara 4 o la 2. ¿Ah? La Cámara 2, toda suya, ahí tiene 30 segundos ya, la que dice el 2 abajo. Bueno, lo primero que quiero decir es que nosotros hoy día estamos viviendo una situación compleja. Algunos hablan de una crisis. Nosotros hemos dicho, jamás hay que despreciar una buena crisis. Aquí tenemos una tremenda oportunidad. Nosotros necesitamos hacer una reforma integral respecto de este recurso que para nosotros es fundamental. Lo que nosotros queremos, lo que no queremos que ocurra es que cuando empieza a llover pensemos que eso nos terminó el problema. Aquí tenemos un problema de una dimensión mayor. Tenemos un problema institucional, legal, de infraestructura, de información. Y lo que queremos es rescatar el agua para todos los chilenos. Ahí tiene la Cámara 2, toda suya, 30 segundos. Quería decirles a todos que empecemos a pensar en un paisaje. Ojalá que tengamos una ley de paisajes, de ya no más segmentar el país. El país no es río, cerro, forestal, sino que en el país viven personas, viven animales, hay fauna, flora, un paisaje que está completo. Es decir, si le quitamos el agua a la gente muere. También los animales y la flora. Que creo que tenemos que, ya hace tiempo, ya basta ya de tanta demagogia y empezar a ser un país que lo queremos todos, desde los que ya nunca habíamos estado conversando estos temas y que por fin los políticos hagan algo más concreto y no solamente hablar del tema. Muchas gracias señores panelistas, gracias por habernos acompañado. Quisimos hacer un tema país, un tema de fondo, lo estamos viviendo. Todos somos testigos de lo que está ocurriendo con nuestros recursos naturales y en especial el agua y el cambio climático. Es de todos los días, así que muchas gracias. Delegado, muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Usted también, diputado. Señora Sara, muchas gracias. Y por supuesto, a ustedes por habernos acompañado este fin de semana en esta discusión abierta. Nos encontramos el próximo con otro tema interesante. Muchas gracias. Esto ha sido una emisión por gentileza de Universidad Central y CNN Chile. CNN Chile y Universidad Central, Independencia, Pluralismo, Compromiso. Presentaron Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.